El primero fue publicado en el New England en el 2015 y lo que trataba de evidenciar era si nivolumab en ese tiempo, ¿verdad? Si la terapia estándar para los pacientes que tenían adenocarcinoma y que este ya había progresado bajo una línea de tratamiento, bajo taxanos, no había ninguna segunda línea aprobada. Y entonces este estudio trataba de probar si usar algún otro taxano, si usar una terapia basada en taxanos o utilizar inmunoterapia era superior en los pacientes que tenían adenocarcinoma. Entonces, para este estudio fueron 272 pacientes en un brazo. Iniciaron el tratamiento 131 pacientes a una dosis de nivolumab de 3 miligramos por kilo y este se administraba cada 2 semanas. Y en el otro brazo se utilizó docetaxel 75 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal cada 3 semanas y un total de 129 pacientes participaron. Algunas cosas importantes de este estudio es que se consideró intención de tratar con una sola dosis, pero el 85% de los pacientes recibieron por lo menos 8 dosis de nivolumab y el 90% no se redujo la intensidad de la dosis. Y de los pacientes que estaban en el brazo de docetaxel, el 96% recibió por lo menos 3 dosis y el 90% de estos durante todo el estudio recibió la dosis intensa durante todo el estudio sin reducciones. Entonces el objetivo de este estudio era ver si la sobrevida global o la sobrevida libre de enfermedad se podía modificar al utilizar cualquiera de estas dos líneas de tratamiento. Entonces, no puse todas por algunas características importantes. Primero era que todos los pacientes habían hecho recurrencia. La mayoría de los pacientes que ingresaron al estudio habían progresado al momento de ingresar al estudio y la mayoría había tenido por lo menos terapia en los 3 meses anteriores, aunque como vemos también se permitió incluso pacientes que tenían más de 6 meses sin ninguna terapia y que ya estaban en cuidados paliativos. Y eh, también habían pacientes que ingresaron al estudio que con la primera línea de quimioterapia, que lo importante era que tenía que contener algún platino, eh, un tercio de los pacientes habían tenido algún tipo de respuesta a la terapia sistémica. Entonces, al análisis de la sobrevida media global, vemos de que el uso de nivolumab probó en ese tiempo de que 9 meses comparado contra docetaxel de 6 meses y fue un estudio positivo para que fuera superior. Y esto fue estadísticamente significativo. Al mismo tiempo que la progresión libre de enfermedad, una mediana de 3,5 para el brazo de nivolumab meses y para docetaxel 2,8 meses. Y esta es la otra cosa importante, ¿verdad? Cómo fueron respondiendo los pacientes en cualquiera de los brazos. Entonces, digamos, por lo menos el 63% de los pacientes que utilizaron nivolumab tuvieron algún tipo de respuesta, en comparación a los pacientes que estaban en el brazo de quimioterapia, que solo 33% tuvieron algún tipo de respuesta. Y la otra cosa importante es que donde ven las flechitas negras en esta gráfica, es que la respuesta que tuvieron inicial se mantuvo a pesar del tiempo, ¿verdad? Y esto pues fue obviamente más objetivo y ven que el brazo fue mucho más grueso para mantener la respuesta en los pacientes que tuvieron inmunoterapia en comparación con los pacientes. La otra cosa importante es el análisis de la expresión, o sea, qué tan importante era la expresión de PDL1 para valorar la respuesta en cualquiera de los dos brazos, porque no tenía como requisito que los pacientes tuvieran expresión de PDL1 para ser randomizados en los grupos. Y vemos que tanto para la sobrevida global, eh, la expresión que los pacientes tuvieran una expresión del PL1 mostró ser estadísticamente significativa en los casos en los que la expresión era, tenía
en los que la expresión del PL1 era positiva, ¿verdad? Entonces vemos en las líneas blancas que a partir del 5% de la expresión de PL1, entonces el, es más estadísticamente significativo, tanto para la sobrevida global como para la sobrevida libre de progresión en la expresión, en el uso de la inmunoterapia. Y la otra cosa importante es que si vemos los porcentajes del total de eventos adversos, eh, solo un 58% de los pacientes tuvieron efectos adversos reportados, pero solo el 7% tuvieron efectos adversos serios, ¿verdad? En comparación con los pacientes que estuvieron en el brazo de docetaxel, que la mitad tuvo más de algún evento adverso serio y casi el 86%, o sea, 9 de cada 10 pacientes tuvieron por lo menos algún tipo de efecto adverso. Y vemos que, pues, que los más frecuentes igual fueron fatiga y disminución del apetito, aunque un 5%, por ejemplo, de los pacientes pues presentaron algún tipo de neumonitis, pero pues como y en el brazo de docetaxel pues no hubo incidencia de este efecto. Entonces, solo se me corrió. Como conclusión de este estudio, ¿verdad? Y es por eso de que ahora nivolumab para los pacientes que tienen expresión de PD1, eh, gracias a este estudio está aprobado para utilizarlo en segunda línea o a la progresión de la primera línea en adenocarcinoma, porque demostró que tenía un beneficio tanto en la supervivencia, que tenía un mejor perfil de seguridad y que de que podía ser en este tiempo, ¿verdad? Que podía ser una terapia estándar en la atención con los pacientes en enfermedad avanzada que habían recibido alguna línea de tratamiento. El otro estudio es un estudio con una droga que se llamaba entrectinib y como decía el doctor al principio, ROS no es una mutación, sino que ROS1 son genes de fusión y estos genes se pueden funcionar con una variedad con otra variedad de genes. El más frecuente va a ser un marcador CD, pero incluso este gen puede formar, como en el caso de la leucemia mieloide aguda, puede formar genes de fusión incluso con ALK, ¿verdad? Y entonces el entrectinib lo que va a hacer es de que la proteína que expresa este gen, que es ROS, que es de aguas abajo, que es una tirosinquinasa, se vuelve altamente activa y por lo tanto fomenta las vías de proliferación. Entonces, esta fue publicada en Lancet en el 2019 y esta es la compilación de 53 pacientes que participaron en tres estudios, que era el ALCA y el STARK RK1 y 2. Este también era para pacientes de estadio 3 y 4 que habían recibido previamente terapia basadas en uno de los requisitos es que esa terapia contara con platino y recibieron varias dosis de medicamento. La dosis era variable por el tipo de la fase en la que estaban los estudios, que eran fase 1 y fase 2. Entonces recibieron entrectinib desde dosis de 600 miligramos hasta 1800 miligramos y por lo menos los pacientes tenían que recibir una dosis al día y para poder entrar al estudio se permitió intención de tratar con por lo menos una dosis tomada. Y los ciclos para o sea, considerar que el paciente había finalizado un ciclo, debería recibir por lo menos 4 semanas. Entonces, eran únicamente 53 pacientes, pero si vemos algo importante es que, aunque era para células no pequeñas, el 98% de los pacientes que participaron en el estudio tenían adenocarcinoma. Y vemos la fusión del gen RAS, ¿verdad? Del gen ROS1, en porcentajes fue permitida cualquiera de estas mutaciones que fueron detectadas para ingresar al estudio, ¿verdad? Y pues la más frecuente es la CD74. Entonces, esto fue lo que pasó. Los pacientes, de los 53 pacientes, 41 pacientes tuvieron una respuesta robusta para
para algún tipo de respuesta, ¿verdad? Y vemos que aunque no son muchos, por lo menos 6 pacientes tuvieron respuesta completa, ¿verdad? Eh, al compararlo con el estadiaje. Y algunos pacientes progresaron, ¿verdad? Lo que pasa es de que esta es una gráfica temporal, entonces aquí no es una gráfica temporal, sino que aquí lo que está demostrando es cuál fue durante todo el seguimiento del estudio, cuál fue la mejor respuesta evidente, ¿verdad? Y esto lo que probaba es de que, pues, la droga en los pacientes que tenían la translocación, pues funciona, ¿verdad? Y podía funcionar. Pero la otra característica importante de esta droga es que, a diferencia de las terapias previas de tirosinquinasa, o sea, em, por ejemplo, crisatinib, esta no, esta tenía un mayor porcentaje de penetrancia del sistema nervioso central. Entonces, voy a regresar a las características basales. Vemos que en este estudio participaron 23 pacientes que tenían enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Y en estos pacientes, una cosa importante que fue un subanálisis era que si los pacientes tenían algún tipo de respuesta sobre las lesiones cerebrales. Y vemos que algunos pacientes tuvieron respuesta completa, que eran 9 pacientes a las lesiones del sistema nervioso central, por lo que lo volvió pues eh, una droga prometedora, ¿verdad? Y la otra cosa importante es que, a diferencia de los otros inhibidores de tirosinquinasa, que era lo que mencionaba el doctor, tanto el porcentaje de sobrevida global como el seguimiento en el tiempo o de los pacientes que quedaron libres por respuesta completa, o los pacientes que no habían presentado en ningún momento lesiones al sistema nervioso central, estas perduraron durante todo el seguimiento. Bueno, entonces, los efectos adversos más frecuentes, ¿verdad? La disgeusia eh, y los mareos, ¿verdad? Y pues, que fueron generalmente los efectos adversos pues, que más se presentaron en la población que utilizó esta droga. Y entonces, por eso la conclusión de este estudio fue que entrectinib es una terapia prometedora, ¿verdad? Para los pacientes que tienen la mutación, el gen de fusión identificable ROS1 para adenocarcinoma, y que el perfil de seguridad pues es equiparable a las otras drogas aprobadas, por lo que probablemente pues esta droga se pueda utilizar pues a largo plazo. Bueno, Sí, realmente esa es de las drogas más prometedoras que se están escuchando ahorita, aunque para es el 1%, ¿verdad? Así como decía el doctor, el 1% de 1 millón, pues ya se escucha que es el porcentaje de cáncer de pulmón, y ahí ya se vuelve de hecho, interesante la cifra. sí, de hecho la, la fusión de arroz se conoce como, o sea, el tratamiento para la fusión de arroz se conoce como tratamiento huérfano, ¿verdad? Y estos tratamientos huérfanos, eh, es tan poquita la población en el mundo que generalmente las farmacéuticas no se benefician de investigar la mutación, y generalmente la mayoría de estos estudios se han conducido con fondos de los gobiernos, ¿verdad? Cuando empiezan a tener población que es afectada por esto, ¿verdad? De hecho, de los primeros pacientes que se beneficiaron con ROS no son pacientes con cáncer de pulmón, sino que son glioblastomas en población pediátrica, ¿verdad? Que han respondido bien al uso de drogas target. Por eso, eh, las drogas dirigidas contra la mutación ROS, eh, o sea, si un tumor tiene, los estudios son en canasta, ¿verdad? Entonces, si algún paciente, por ejemplo, en el análisis, en un análisis mutacional se identifica ROS, como esta es una mutación que es mutuamente excluyente de todas las demás, es altamente probable que responda a la terapia. Entonces, tenés otro artículo, todavía eran dos. No, yo tenía dos.
Mira, pues entonces regresar la del nivo solo para fijar bien la